Eso, estamos en Íntimamente, qué bueno que nos acompañan. Este es un show como te gusta. Desde el 2001 estamos tratando temas para nuestra gente, temas de crecimiento y temas que nos puedan dar luz para lidiar con la cotidianidad y las relaciones de todos los días. Hoy vamos a hablar de la infidelidad. ¿Por qué llega la infidelidad? ¿Por qué somos infieles? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué falla con la lealtad? Y el duelo de vivir en una infidelidad. Está con nosotros la psicóloga Karen González para tratar este tema. Gracias por estar con nosotros, Karen. Bienvenida. Gracias, encantada a la orden. Vamos a hablar de infidelidad. ¿Qué tan común es ser infiel? Mira, en esta cultura donde de alguna manera seguimos empujando a que los vínculos sean superficiales y desechables, me atrevo a decir que son bastante comunes. No dejan de ser una desafortunada realidad, sobre todo por el impacto psicológico que tiene para quien lo sufre y para quien incluso logra verse en una situación de esta índole. Pero sí, lastimosamente son comunes, pasa mucho. Y como tú me lo dices, yo inmediatamente pienso, es como si vamos creciendo en la infidelidad porque vamos creciendo en relaciones superficiales. Es una tendencia a las relaciones sin compromiso, las relaciones con una intimidad hueca o superficial, y la época de alguna manera estimula que estos encuentros con estas consideraciones ocurran. Cuando tú me dices una intimidad hueca, ¿a qué te refieres? Explícanos un chin más. Claro, me refiero a que las relaciones actuales están muy basadas en el gozo, en el disfrute, pero no necesariamente en el conocerse, en profundizar el vínculo, en un sentido de lealtad o compromiso, más bien en el limitarnos en el momento, en el aquí y en el ahora, que muy lejos de llevarnos a un disfrute real, nos dejan cada vez más solos, más vacíos, relaciones cada vez más huecas, donde tú puedes estar rodeado de una multitud de personas, pero sin conectar con nadie. Exacto, donde no se vive la verdadera relación. No hay relación porque no hay un conocerse, no hay un disfrutarse, es simplemente una transacción, ¿verdad? Un dame y recibo puntualmente lo que quiero o pedir. Es más común. Antes, las situaciones de infidelidad casi siempre eran provocadas por los hombres. Eso ha cambiado mucho con la modernidad y tenemos hoy día que estadísticas hablan de que ya las mujeres son tan infieles o son más los casos provocados por mujeres que por los hombres. ¿Tú tienes alguna experiencia sobre esto en tu consulta? ¿Podrías decir que van más hombres por mujeres o que se presentan más casos de mujeres que de hombres? Mira, desde mi punto de vista, naturalmente mi parecer está sesgado, pues son las mujeres las que van más a procurar servicios terapéuticos. El radio suele ser 8-1. Por cada 8 mujeres que asisto un masculino. Si son más infieles las mujeres que los hombres, estaría difícil llegar a esa conclusión, pues cada quien se ve en esta realidad por las circunstancias en las que se ve. Sí he visto en mi práctica, a los años de ya 10 años de servicio, gracias al Señor, las mujeres que de alguna manera se ven envueltas en relaciones extramaritales tienen razones muy específicas. Por lo general se encuentran en una relación que está carente, distante, en una relación donde por la razón que sea no hay una conexión o un verdadero disfrute a nivel emocional, íntimo, y pues, bueno, ocurren circunstancias en donde se dan las relaciones. Esto no es con la intención de justificar, Claro. no, pero sí es importante saber cuáles son esas circunstancias que dan sentido al contexto, ¿verdad? Entonces, a mí me cuesta un poquito ir con ese dedo señalador de quién es más infiel o tal, porque hay que entender la historia. Claro, y detrás de cada persona hay una historia distinta. De cada relación también hay una historia. Claro. Dicen las terapias sistémicas, las constelaciones familiares, desde el punto de Bert Hellinger, que en una infidelidad 3 participan y 3 son responsables. O sea, cada uno pone de su parte para que esa infidelidad se dé. Y que la infidelidad tiene que ver con un asunto de valor.
de ese respeto que se tiene por sí mismo, que es el que se va a poner de manifiesto en la relación. Ese nivel de compromiso que tengo conmigo es el nivel de compromiso que voy a tener si entro dentro de una relación. Muchas veces esto se pierde por circunstancias, por situaciones vividas tal vez que vienen de muchos años y que vienen con la mochila del adulto, y entonces aquí es donde se destapa y suceden estas cosas. ¿Cómo se ve desde la psicología clínica? ¿Cómo se dan estas relaciones? Sí, ¿cómo se ven? Mira, vuelvo y te digo que es importante entender el contexto, que da sentido a esta historia. Una infidelidad es una traición, una infidelidad es donde lamentablemente una de las partes ha roto o abusado de la confianza e intimidad de su cónyuge o pareja. Las infidelidades pueden ocurrir en un gran espectro, por decirlo de alguna manera. Hay actitudes que facilitan que ocurra una relación paralela o que ocurran, ¿verdad? Infidelidades. Hay microinfidelidades donde no necesariamente se consuma un acto como tal, pero hay una intención, hay un accionar, ¿verdad? ¿Y cómo podemos ver eso? En las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales es un ejemplo que ha facilitado, de hecho, estas relaciones paralelas. Pueden haber microinfidelidades en cuanto no se respete al cónyuge, ciertas actitudes, ciertos filtreos, ciertas consideraciones que van más allá de ser, ¿verdad?, una persona agradable. Pueden darse también en un nivel que no tiene nada que ver con lo íntimo sexual, pero por ejemplo, infidelidades económicas, infidelidades patrimoniales, ¿verdad?, donde no necesariamente hay un acto consumado sexual, pero hay una acción de irrespeto y deslealtad. ¿Qué pasa con el fenómeno infidelidad? Que lamentablemente una relación que ha sufrido este hito no vuelve a ser nunca la misma. No significa necesariamente que se pierda calidad en el vínculo, pero el vínculo no queda como originalmente fue. Hay que rehacer la relación y eso es un trabajo que, bueno, no siempre las partes están en la disposición de hacer. Cuando hablamos de las partes, desde la manera en que yo lo puedo ver, no es lo mismo si la infidelidad es de la mujer que si la infidelidad es del hombre. Sí, estoy de acuerdo y lo he visto en consulta. Cuando una mujer es infiel, el impacto que tiene sobre la familia suele ser mucho más agudo. Entiendo que también influye mucho la respuesta cultural, porque de alguna manera nuestro contexto normaliza, ¿verdad? Sí. Normaliza, facilita de cara a que el hombre tenga más de una relación y, bueno, lo deja pasar más fácil que cuando es una mujer. Ciertamente lo he visto. Sí, porque se habla de que cuando un hombre es infiel, un hombre puede tener una relación sin vincularse y no es importante para él. O sea, el tener un desliz, salir con una chica un día, eso no tiene una relevancia para él como lo tiene cuando una mujer se vincula con alguien más. Tú sabes que por eso es que digo, Juana, que dependerá mucho de la historia, porque en principio tú dices, bueno, no tuvo ninguna relevancia porque fue algo casual, bueno, pero son 15 años de estas casualidades y ya de pronto tiene otro matiz. No, claro, ¿verdad? Ya eso es una doble, ya esa es la segunda base. No, o de muchas fulanas casuales en 15 años históricos, ¿verdad? Entonces, claro, para esta persona que haya sufrido 15 años de estas vejaciones, de todo el list, llega un momento que dice, ya estoy cansada de que te... ¿verdad? Claro. Entonces hay que verlo desde el histórico, porque entonces, ¿qué suele pasar? Te voy a poner un caso que no hace tanto bien consulta. Era una pareja de esposos ya adultos, con hijos adultos, de hecho, uno de los hijos de la relación vivía con ellos, una joven de 30 y tantos años con hijos, vivía con sus padres. Ya la dama, la señora, quien fue mi paciente, dice, estoy harta de estas situaciones. ¿Tú crees que es posible que a los 60 y pico de años yo tenga que estar aguantando esto? No. Por ejemplo, ya, ¿no? Pero ¿quién hacía la insistencia de que el matrimonio no se rompiera? A ver, si tú puedes adivinar. Él. La hija. La hija. ¿Por qué la hija en ese momento no permitía o no consentía? Bueno, porque mamá le atendía a la niña, tú sabes. No, claro, ella estaba sostenida ahí, o sea, yo tengo aquí un hogar, yo tengo aquí mi casa. Si mi mamá y mi papá se separan, yo me voy a quedar huérfana. ¿Para dónde voy yo? Entonces... ¿Tú sabes por qué te pongo este ejemplo? Porque es muy común y no nos damos cuenta cómo participamos en el maltrato y en la violencia generalizada en casa cuando
ahora tú ya te da, ¿para dónde tú vas? ¿Cómo va a ser que tú vas a dejar esta Eso relación? es lo que era tuya y tú vas a dejar todo lo que tú tienes, pero hay que estar en la piel de esa persona, ¿verdad? Claro, Para pero no es lo que entender. tú tienes, es lo que tú sientes, es Claro. cómo vives. Por eso creo que es muy, muy importante, antes de poner el dedo y juzgar y poner un nombre, entender la historia, el contexto que hay detrás de este evento que ahora ocurre, pero que tiene toda una antesala que le da sentido. Claro que sí. Por lo general, cuando alguien en la pareja es infiel, sigue siendo infiel. Suelen ser conductas reiterativas, básicamente porque para que exista realmente un cambio en la conducta, tiene que haber un arrepentimiento real. ¿Qué suelen hacer muchas personas? Suelen buscar la manera de eliminar consecuencias, no necesariamente cambiar, que no es lo mismo. Sí, claro. Quizá me quiero congraciar contigo, quizá quiero simplemente pagar una penitencia, pero no necesariamente quiero o me veo en la necesidad real de hacer un cambio. No quiero cambiar mi conducta. No, quiero salirme con la mía, ¿verdad? Quiero, vuelvo y digo, pagar una penitencia socialmente, que se sepa que ya yo, ¿verdad? Cumplí, pero no necesariamente abandonar un hábito. Ujú. Y en ese sentido, la relación no va a funcionar más Va a depender, adelante. porque esto es curioso, déjame decirte. Luego de un evento de esta magnitud, vuelvo y digo, la relación no vuelve a ser la misma. Pero a veces las partes, en búsqueda de un equilibrio, hacen ciertos ajustes. Bien, así como hay una parte que quizá ha asociado que, bueno, castigo penitencia, hay una parte que dice, bueno, castigo recompensa. Y a veces, curiosamente, son estos triángulos amorosos lo que le dan equilibrio a la relación. Sí, eso también lo he visto en algunas ocasiones. Sí. Mujeres, por ejemplo, que piden recompensa material por una metida de pata, vamos a decirlo así, Sí. por un fallo dentro de la relación. Entonces, bueno, me cambias el carro. Y usan esto para ir obteniendo cosas materiales. Eso lo he visto. Hemos visto. Hay situaciones que quiero hacer una pequeña historia aquí de una pareja conocida, cercana, que ellos estaban acostumbrados a ser infiel. Dicen que ella también, pero él era muy conocido porque buscaba mujeres que mudaba, las embarazaba y todo eso, y su esposa siempre le permitía. Incluso ella llevaba a los niños después de nacidos, se los llevaba, los criaba, estaba pendiente de ellos y todo eso. Una ocasión, cuando ya tenían muchos años juntos, que los hijos habían crecido, él en unas vacaciones muda a una joven de 20 años. Entonces, él llega a su casa normal, él vivía fuera del país, él y la esposa, él venía aquí, a República Dominicana, y hacía de la suya, buscaba chicas y todo eso. Esta vez, cuando él regresa a su casa, encuentra que la esposa le había embargado las cuentas, lo había dejado sin el flujo de dinero que él estaba acostumbrado, y ella había puesto el divorcio. Para él esto fue sumamente impactante porque él no esperaba esta reacción de ella. Y él, comentándome a mí, me decía, pero esto ha pasado toda la vida. Yo no sé por qué ella ahora viene a reaccionar así. El que se siente engañado en esta relación soy yo, porque esta siempre ha sido la dinámica y nunca ha pasado nada. ¿Por qué ahora ella me trata de esa manera? Pasaron cosas muy dolorosas, como que ella dejó el perro de él sin comer fuera de la casa, sacó todas sus cosas de él, cosa que él no esperaba, ese trato. Y él empezó a enfermarse, porque ella nunca más quiso hablarle de manera normal. Ella, cuando él llegó, cortó la relación por todas partes, las hijas dejaron de hablarle a él era diabético y terminó en el cementerio. Wow. Nunca más se recuperó porque para él el impacto fue tan grande que él no lo podía aceptar. E incluso cuando lo mencionaba empezaba a llorar. Entonces, a veces, señores, llega un momento, sobre todo las mujeres, porque para mí las mujeres viven el dolor dentro de la relación. Y cuando llega ese cansancio, ese agotamiento, dicen, ya, el hombre no ha vivido el proceso y se queda como fuera de contexto en un caso como este.
¿Hay alguna otra, aparte de esto que estoy contando, suceden casos similares comunes con frecuencia? Suele decirse, sí, que las mujeres hacen el duelo dentro de la relación. Lo que pasa es que hombres y mujeres tenemos una forma de procesar nuestras emociones muy distintas. Y en materia de duelo en específico, los masculinos tienen una forma de vivirlo, que es más basado en lo práctico, en lo cotidiano. Si no hay un cambio en la cotidianidad, es más difícil de procesar la pérdida. Las mujeres, al tener mayor sensibilidad emocional, mayor contacto con nuestras emociones, sí podemos discernir ciertos matices en el trato, que no necesariamente un hombre tiene la capacidad de darse cuenta al tiro. Por ejemplo, nosotras sabemos, desde que nuestra pareja nos gruñe, ¿qué le pasa a este? En el momento. Los hombres no necesariamente son tan ágiles en ese sentido. Sí, claro. Entonces, claro, en materia de duelo tienen una gran desventaja los masculinos porque, bueno, tienen menos herramientas para procesar las pérdidas, ¿no? En el caso que muy bien nos citas, que suele suceder, hay mujeres que eligen el silencio y ya que sean sus acciones las contundentes, y eso deja en una posición muy desventajosa a los masculinos, y debo decirlo porque es mi deber, es realmente una mala práctica, porque claro, no es el acto más emocionalmente responsable, ni para uno ni para esa persona. Dicen que el silencio agrede tanto como una agresión física. Es violencia, lo es, solo que al no haber un acto estridente como un golpe o una palabra, pensamos que es menos dolorosa o menos dañina, pero sigue siendo violento, sí. Y es muy difícil también. Cuando hablamos de relaciones, bueno, del dolor que deja la pérdida, realmente ese dolor de la infidelidad, para ponerlo corto, ese dolor de la infidelidad, ¿es igual para hembras que para varones? Es una muy buena pregunta. Yo no lo definiría en base a género. Tú sabes que yo creo que va a ser más doloroso para aquel que más entregó. Pero igual, la relación fue más beneficiosa para aquel que más entregó. ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo insisto que nuestra época incita a relaciones superficiales, cortas y vacías, con el afán precisamente de salir lo menos adolorido posible, porque damos por hecho que la relación terminará. Sin embargo, Pero si damos por hecho que la relación se va a terminar, entonces ya se terminó. Correcto. Desde el principio me estoy preparando para la ruptura. Estamos mentalizados para que sea una relación desechable. Correcto. O sea que hay que empezar a entrenar a la gente para relaciones duraderas. Hay que empezar a entrenar a la gente que no le tenga miedo a amar y a vivir desde el amor. Porque finalmente cuando todo termine, si debe terminar, con lo que te quedas es con lo vivido, con lo único que te puedes ir es con lo vivido. Si existe algo que te proteja mentalmente en una pérdida, no es pasar la relación completa preparándote para salir, es haber estado genuinamente en ella. Y precisamente eso es lo que puede impedir o prevenir, si así se puede, precisamente que estos temas pasen, porque hay un compromiso real, porque hay una intención genuina en estar, y lo voy a cuidar. Si lo que me voy a llevar es solo lo vivido, entonces lo vivido debe ser de calidad. Correcto. Debe ser disfrutado todos los días. Dios mío, cuánto aprender para poder relacionarnos. El ser humano es social y por ende vamos a seguir buscando con quién compartir. Así que si voy a seguir buscando con quién compartir, me quedo con uno. Correcto. Claro, eso no es tan simple como decirlo, se requiere de un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo que hay que hacer para que una relación sea duradera? Antes de que hablemos del dolor de la infidelidad. Yo creo, desde mi perspectiva sí, claro. Personal, ¿verdad? Mis propias creencias, yo creo que en la medida que se disfrute va a durar. Porque la esencia de una relación no es que sea perdurable, es que sea memorable. Es que esta relación me permite momentos de disfrutes y de crecimiento. Y para mí esa es la clave de una relación sana. Aquel lugar donde yo puedo crecer y disfrutar. Las dos cosas. Creo que muchos de nosotros nos enfocamos demasiado en los proyectos, en el compromiso, en la familia, y dejamos el disfrute como si eso fuese poco relevante, pero eso es lo que mantiene vivo el deseo. Y eso es lo que te va a mantener atado ahí, que va a permanecer. Con lo difícil que es hacer que una relación funcione, lo que hay que hablar y negociar y barajar. Cónchale, vamos a disfrutarlo porque valga la pena todo el esfuerzo que hay que hacer. Claro. Yo soy de la que digo que no se puede hacer sacrificio, porque cuando se hace sacrificio, entonces no se vive. Ay,
Mira, me voy a robar esa frase, está muy buena. De sacrificio en sacrificio no se vive. Claro, entonces si voy a relacionarme y voy a estar sacrificándome entonces la relación no es linda. Correcto, sí. Yo pienso que se puede ir trabajando la relación y no llegar al sacrificio. Inmediatamente yo pienso en el sacrificio y digo, aquí no es, yo me quito. O por lo menos no hacerlo de eso algo cotidiano, porque bueno, sí, habrán sus momentos en que habrá que hacer uno que otro ajuste, pero cuando esto se vuelve mi diario Un vivir, esfuerzo, claro, un ceder. Sí, bueno, vamos a negociar, no sé, ¿verdad? Me voy a hacer la loca. Porque también es parte, ¿verdad? Pero si esto se vuelve en mi cotidianidad, si esto se vuelve en la base de la relación, lo que nos une íntimamente empieza a separarse, empieza a quebrarse. Y precisamente ese es el caldo de cultivo que permite que infidelidades ocurran. Porque mientras yo tengo que estarte perdonando y perdonando y perdonando, ¿quién cultiva mi relación? No, y además se va cayendo el deseo, se va cayendo el interés, se va perdiendo el entusiasmo, el anhelo, la admiración, el respeto por el otro. Y cuando la admiración se pierde, señores, la relación se cae. Y no se puede forzar, porque muchas veces llegan a consulta precisamente buscando recobrar eso, pero es que ya esa persona que una vez existió o de la que una vez te enamoraste ya no existe. Por lo menos las expectativas que tú tenías, esas no son. Y ahí se duro. Vamos a hablar de el impacto de dolor en la relación cuando hay una infidelidad. Wow, mira, ayer tuve una consulta de esas que te dejan boquiabierta. Era una joven, muy joven, por cierto, menos de 30 años, una relación joven también, una relación de 4 o 5 años, un matrimonio. Y ella en medio de lágrimas iba narrando cómo este hombre del que se enamoró, de todos sus valores, le fue infiel y esa infidelidad tuvo frutos. Y descubrió que esa otra persona estaba en estado porque esta otra persona es quien la llama y le dice: mira, yo estoy embarazada de tu marido. Ay, Dios mío, eso se convierte en un drama inmediatamente. Hay historias que son muy, muy tristes y escucharla, no solamente por el contenido del relato, sino palpar su dolor, fue bastante conmovedor para mí. El dolor que deja una experiencia de infidelidad hay que entenderlo como un hito que puede considerarse traumático según ciertas características, ¿verdad? Y no debe verse nunca como una paja al aire, como muchas veces nos fuimos educados, sino precisamente como un hito que puede significar la maduración profunda de esta relación, como un verdadero compromiso a crecer juntos, como puede ser este hito que se represente el paso final de esta relación. Y eso no lo determina nada que no esté dentro de la relación en sí misma. ¿Qué determina que una relación pueda sobrepasar una infidelidad y otras no? Muchas cosas, pero en principio, y ya tú lo dijiste, la historia de cada persona. Si yo, como individuo, Karen González, tuve una historia donde papá fue infiel, mamá fue infiel, y esto representa una herida profunda para mí, quizás por mucha disposición y fuerza de voluntad no será suficiente para sobrepasarla. Bien. Otro elemento que necesitamos para poder ver si esta relación sobrepasa y sobrevive: hay disposición, hay arrepentimiento. Estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer para que funcione. Claro, y soy consciente del daño que causé, porque eso es muy importante. Insisto, no podemos ver esto como una simple banalidad, o sea, esto tiene implicaciones profundas en la autoestima de quien ha sido infiel y a quien le han sido infiel, tiene implicaciones en la confianza, en la intimidad, ni se diga. Entonces, si tú no eres consciente de hasta qué punto tú pudiste dañar, es imposible que puedas ayudar a tu cónyuge a sanar. Claro. Es así de sencillo. Cuando alguien le falla a otra persona, la herida que se queda es la traición que tú mencionas. Es una traición. O sea, me está engañando. El cerebro lo traduce de muchas maneras. No me quiere, yo no soy importante, yo no valgo, yo no soy lo suficiente para esta persona. ¿Qué hago aquí? O sea, ¿para qué voy a seguir con él si él o ella no me valora, no me quiere? Yo no tengo importancia. Correcto. Porque el cerebro inmediatamente hace una traducción trágica buscando una explicación y una manera de adaptarse a la situación antes de que empiece el duelo. O sea, ¿cómo yo voy a vivir esto? ¿Cuál es el proceso, Karen, a partir de ya se descubrió, ya estamos aquí?
para continuar sin dolor? O por lo menos el proceso para paliar el dolor. ¿Para quién? ¿Para quién? Porque sería Para los dos. interesante. Yo entiendo, es una manera de verlo de mi parte, que ambos van a sufrir. Aún la persona que ha cometido el hecho también le va a afectar. Porque si es una familia que tiene hijos, va a haber una separación de los niños de ambas partes. O por lo general del papá, que hasta donde yo sé y los casos que conozco, son más comunes las infidelidades que llegan a la separación cuando los hombres son infieles. Este hombre se va a quedar sin la casa, sin el espacio de hogar, sea que haya tenido otra relación o no estable, vamos a decir una relación paralela, va a romper otras tantas relaciones alrededor. Claro. Entonces, hay dolor. ¿Cómo hago para ir Mire, equilibrando? Lo podemos dividir en partes si quieres. Si la gente supiera todas las implicaciones y consecuencias negativas que tiene una infidelidad, te lo juro que ni se les ocurriera. Porque es que en una infidelidad, y es que yo creo que es necesario separar una cosa, porque insisto que una infidelidad no necesariamente implica una ruptura, no siempre. Sí, claro. Dependerá de muchos factores, pero una infidelidad tiene implicaciones profundas a nivel psicológico para quien ha sufrido la traición. Efectivamente, su autoestima se ve afectada, su autoconcepto, quién soy yo, la definición de esta relación y la definición de su cónyuge, pues muchas de las cosas que yo me imaginaba de este ser humano ya no son. Hay una decepción que en sí mismo implica un duelo, porque algo murió de esa relación y algo murió de esa persona, y es real. Así sea solamente a nivel puramente simbólico, hubo una pérdida. Si a esto le sigue entonces una separación definitiva, una ruptura, pues lamentablemente pues las consecuencias son aún mayores y más graves. En un divorcio todo el mundo pierde. Claro. Todo el mundo pierde, perderemos cosas diferentes, pero un divorcio es pérdida para todos, desde los cónyuges hasta los hijos y las demás relaciones y familia extendida. ¿Cómo hacer que este proceso se pueda vivir con gracia y dignidad? Para entonces poder cuidar la salud mental de las partes, pues precisamente tiene que haber un sentido de buena intención, tiene que haber buena fe. Ya lamentablemente pasó el evento, podemos intentar agravar lo menos posible, que suele ser un comportamiento muy clásico, pero lamentablemente muy dañino, que las partes empiezan con unas luchas de poder y tú me hiciste esto, pero no me voy a quedar dado, yo voy a hacer, yo me voy a imponer, yo voy a demostrar. Pero esto agrava todo. Claro, porque estamos complicado lo que ya es complicado. Fíjate que estamos próximos a la época navideña. Qué terrible es una separación en esta época, porque entonces tenemos la presión de la familia, tenemos a los niños por un lado, es una época muy difícil. Entonces, intentar llevarlo sencillo, hacer de este proceso algo simple y siempre con altura, son de los elementos que van a permitir que la salud mental se vea protegida. Claro, no es un momento en el que nadie quiere dar su brazo a torcer, sobre todo si tú has sido el afectado, ¿verdad? Tú quieres mostrarte altivo y fuerte, y a veces eso es lo que hace que se complique la historia. En un caso que conozco también muy de cerca, hubo una señora muy cercana a mí que su marido le fue infiel. Ella llegó un día a su trabajo y lo encontró con una chica y ella se sorprende porque era su pareja. Ella, días después, meses después, le diagnostican cáncer de mama. Ella no quiere separarse del Señor, pero empieza a castigarlo y a decirle que el culpable de todo lo que a ella le ocurre es él. Este señor se volvió, o se ha vuelto, un esclavo, complaciéndola, comprándole cosas, atendiéndole la enfermedad, pero ella en una habitación, él en otra habitación, y es como una separación, pero yo te voy a castigar hasta el último momento por esta situación que tú me hiciste. Eso es muy dañino para todos. Eso es violencia. Insisto que en medio de estas situaciones, las partes intentan hacer ajustes buscando un equilibrio que ya no existe. Entonces, una de las partes entiende que el sufrimiento otorga derechos y como tú me hiciste, yo tengo el derecho a. Y no nos damos cuenta que yo estoy castigando en la medida de mi dolor. Pero van a seguir ambos en dolor. Si yo castigo en la medida de mi dolor, yo estoy dañando, yo no estoy reparando nada.
Y es algo que en el momento el doliente no lo puede entender porque precisamente está ensimismado en su dolor. Y es el momento donde precisamente los espacios terapéuticos son oportunos. Bien, porque es donde pudiéramos hacer la diferencia entre un momento doloroso y crear una realidad dolorosa para esa familia. Porque los hijos no están exentos a ver esto, a ver a mamá con un comportamiento inadecuado, a ver a papá con un comportamiento inadecuado. Y si eso se le añaden algunos elementos intoxicadores como el alcohol y otros, pues ni hablar. Peor todavía. Peor todavía. ¿Se puede salir de una infidelidad? ¿Se puede? ¿Cuál es el proceso para reparar? Porque, ok, vamos a poner varios escenarios. Tenemos el escenario que tú contaste. Ella descubre una infidelidad porque él tiene a otra embarazada. La embarazada la contacta, que es peor, porque es diferente, y escúchame que te interrumpa, pero para no desaprovechar el comentario, cuando la infidelidad es confesa a cuando es a través de un tercero, Sí. sobre todo con aquel que se está cometiendo la infidelidad, ¿quién introduce el tema? Sí, sí. Vamos, es difícil. Es ¿no? fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte. Sí, sí. Cuando tenemos ese caso, imagínate que este hombre le pide a su esposa que, por favor, no rompan la relación. Esto se puede salvar. Se puede salvar, y yo insisto que aquí hay factores que van mucho más allá de la propia relación. Hay que ver el histórico de la persona, con qué viene, cuál es su bagaje en materia de estos temas, valga la redundancia. Se puede sanar, es posible, tenemos las herramientas, hay profesionales, y me incluyo, que estamos en la mayor disposición empírica y técnica de poder ayudar a una pareja a sobrepasar esta situación. Pero se necesitan ingredientes que lamentablemente si tú no los tienes no se pueden conseguir fuera de ti. Necesitamos disposición, necesitamos arrepentimiento, necesitamos conciencia y capacidad de introspección, porque esto no se puede falsificar. Comprender la historia de este hombre en esta relación que estamos mencionando, ¿aliviaría el dolor de ella? ¿Le apoyaría? Pudiera darte un contexto que te ayude a entender, pero es injusto justificar una acción basada en una triste historia, porque todos tenemos una triste historia de las que nos hacemos responsables, ¿verdad? No podemos justificarnos en el pasado porque yo me crié sin papá, porque yo esto y aquello, en algo que tú consciente y decididamente estás haciendo, porque nadie puede decir que una infidelidad fue inconsciente. No lo fue. No lo fue. Las relaciones se atraen. Bueno, porque es que si fue inconsciente, entonces no fue infidelidad, fue abuso, que puede ocurrir, ¿no? Pero en el momento en el que hay una relación paralela, en el momento en el que hay emociones involucradas, en el momento que hay una acción que da entrada a un tercero, ya hay conciencia. Ya hay conciencia. Claro, quizá no hay una dimensión del daño, puede ser, pero sí sabía que estabas haciendo algo inadecuado. Claro. Se comprometió. ¿Es igual a una infidelidad en una relación formal de matrimonio, con documentos, a una infidelidad donde tal vez ambos en la pareja no han tomado ese compromiso y viven muchos años? Yo conozco parejas que tienen 3 hijos más, que tienen muchísimos años juntos y nunca se han casado. ¿Es igual? No lo sé, no, gracias a Dios no he tenido la experiencia y Dios me libre, no quisiera tenerla nunca. Pero, a ver, cada familia es una historia, indistintamente cuáles fueron los pasos que se dieron para constituirla como tal. No le quita peso a la acción, al hecho, ¿verdad? Efectivamente hay personas que por su ideologías, creencias, valores, no creen en el matrimonio como institución y no se casan. Pero eso no quiere decir que el vínculo que hayan formado tenga menos validez o mérito que cualquier otro que sí quizás se casaron por la iglesia y tal, tú sabes. No creo que la respuesta al acertijo esté ahí, si eso tiene algún impacto real. Creo más bien que lo que puede hacer más o menos grave una infidelidad son precisamente sus agravantes. Hay frutos en esa relación, fue una relación pública, ¿cuánta gente lo sabe? Porque una cosa es ser... Eso también afecta. Claro, el nivel de vergüenza y exposición. Es cierto. Sí, afecta también si fue una persona... El hecho de quedar bien duele mucho cuando tener que enfrentar la crítica, el que van a decir. No, y el hecho de que tú sepas que tu familia política lo supo. Claro. Peor y todavía. Que quizá hubo una suegra, un suegro que apoyó.
Ay, Dios, Hay peor. agravantes. Ahí entonces la infidelidad va más allá de la relación. Te digo que hay agravantes que hacen que una experiencia sea mucho más dolorosa que otra. Duele si aquella persona con la que se cometió la traición era conocida, era quizás amiga, compañera, madre en el Dios colegio. mío, que fue la amiga tuya o que fue la Familia. prima. Conocí un caso reciente donde fue un chico que encontró la esposa con el primo que más trataban ellos. Un primo que no salía de la casa. Un socio de la empresa. O sea, hay circunstancias que hacen que no sea solamente la infidelidad, sino todo. El contexto. Es una traición, vamos a múltiple. decir, una traición múltiple, en grupo. O sea, no me traicionó una persona, me están traicionando varios. La mamá que lo sabía, la hermana que lo tapó, Los aquel que lo amigos, defendió. que lo llevaba a los lugares que me llevaba a mí. Entonces, tú tienes a esta Dios. persona que de repente todo lo que conocía del mundo, de su universo, de su microuniverso, se la derrumbió a los pies. Claro. Inadvertidamente. Entonces, son elementos que efectivamente pueden agravar la experiencia de pérdida. ¿Cuáles son las secuelas que deja una infidelidad independientemente del caso que sea? Claro, podemos ver a nivel psicológico que habrán implicaciones negativas en términos de autoestima, autoconcepto, el vínculo se va a ver afectado de cara al apego, pues naturalmente la persona puede verse en un próximo caso, en un próximo... Una relación siguiente. Gracias, en una próxima relación, verse temeroso o verse ansioso. Esto puede ocurrir, habrán implicaciones sobre todo a nivel de cómo se ve el mundo, si más pesimista. Por lo mismo que estamos hablando, hay agravantes, o sea, de repente me vuelvo más paranoico, pero es porque he sufrido mucho. Claro. Sí, entonces todas estas son las repercusiones, y no hablemos a nivel social, cómo queda esto, cómo se ve, ¿verdad? Si me veo como una mala persona, quedo mal vista, la vergüenza, el sentido de humillación. Hay personas que de pronto tienen que irse del país porque Claro. ciertas situaciones Porque son no soportan, de hecho hay inmanejables. casos conocidos, públicos, que uno de los dos tiene que irse Sí, es que ocurre. y decir voy a hacer mi vida en otro lado, para poder lidiar con los ojos, tantos ojos que me están mirando, Por eso tanta gente juzgando. Sí, no, por eso decía que si las personas fueran conscientes del nivel de implicaciones que tiene aquella canita al aire, ni se le ocurriera, de verdad. Vamos a sanar el dolor de la infidelidad. Vamos a ya no a ver casos particulares, porque se nos tomaría mucho tiempo y cada caso es diferente y tendríamos que hablar de detalles de cada uno, de cuál es el dolor de cada uno y la implicación que ha tenido a nivel del grupo, de familia, esta infidelidad. Pero vamos a suponer una traición cualquiera. Vamos a sanar ese dolor, porque entiendo que el dolor hay que sanarlo, sea para seguir o sea para no seguir la relación. ¿Qué hacemos en cada caso? Vamos a dar como una pequeña recetita de lo que se pueda decir y lo que pueda aplicar a cualquier caso. Mira, desde mi punto de vista, acompañante en duelo, yo le doy el matiz de duelo a estas situaciones, porque precisamente significan un cambio y un antes y un después para la vida de esa persona, indistintamente el curso de la relación. Entonces, visto como un duelo debe vivirse como tal, debe haber una aceptación de la pérdida, debe haber la aceptación de las diferentes etapas de la pérdida, porque lo que en un momento dolió, en otro momento puede generar tristeza, en otro momento puede generar culpa, rabia, asco, y hay que darse el permiso de que todas esas emociones fluyan, porque luego entonces tienes a la persona diciendo, ay, pero que yo no le quiero tener rencor porque fueron muchos años, pero lo que sientes es rabia. Tiene. Y eso es inevitable, hija, Claro. tiene que sentirla, ¿verdad? Entonces hay que permitir fluirse en esas emociones, no quedarse en ninguna, pero permitirse que estén, ¿no? Y que... Es como me doy permiso para sentir. Y vivir lo que este proceso implica vivir, ¿verdad? A veces tenemos mucha resistencia porque, bueno, ya esto pasó, pero yo no quiero que fulano lo sepa, o yo no quiero que esto tenga consecuencias en esto. Y hay consecuencias que son inevitables, ¿verdad? Y sobre todo de cara a un divorcio, una separación, que quisiéramos como que esto solamente exista dentro de casa, pero las personas preguntan, las personas comentan, las personas sospechan y eso es inevitable. Un error muy común es intentar manipular la imagen de cara a otras personas y no me concentro en mi dolor por estar pensando qué va a pensar fulano, qué va a decir fulanito. Entonces es una trampa. Cuando perdemos demasiado tiempo en esa fase, lamentablemente distorsionamos el sentido del duelo. ¿Y qué es el duelo? Sufrir no, el duelo es adaptarnos a una realidad desafortunada. Eso es duelo.
adaptación. Y en la medida que yo voy saboteando mi adaptación, pues lamentablemente saboteo mi calidad de vida. ¿Sí? Entonces, para poder sanar, tenemos que permitir que duela. Hay que permitir que duela. ¿Hay algún paso que puedo apoyar, además de permitir el dolor? Claro, mira, naturalmente la asistencia terapéutica siempre va a ser un beneficio importante. Busca apoyo. Buscar apoyo, apoyo espiritual en el caso que tus creencias te lo permitan, ocuparte, efectivamente mantener una vida, o mejor dicho, una armonía entre mantenerme ocupada y mantenerme viviendo mis emociones es lo que me permite continuidad en estos procesos, efectivamente. Y claro, una base sólida de autocuidado. Autocuidado no necesariamente el autoañoñamiento. Autocuidado es cuidar de mí como yo lo necesito, porque estos procesos descompensan. Diste un muy buen ejemplo de alguien que lamentablemente su salud se vio afectada. Estos procesos descompensan porque es natural que se te afecte el sueño, sí. Es natural que se te afecte el apetito, es natural que no te concentres, o no puedas producir como antes quizás lo hacía. Entonces, llevar un autocuidado en la medida de tus necesidades. O sea, que el dinero también se afecta cuando usted está en un proceso de duelo por infidelidad. Por ahí en las redes sociales anda una imagen muy cómica de un gallo de que soltero y divorciado, y el divorciado está medio peleadito, porque claro, o sea, las finanzas se ven afectadísimas en este proceso. Entonces, insisto, un autocuidado realista, ajustado a tus verdaderas necesidades, es elemento protector en estos escenarios. Cuando estamos en un duelo, y bueno, ya sé que tengo que aceptar lo que yo siento. No puedo huir del dolor. Lo enfrento, lo estoy viviendo y empiezo a cuidarme. Correcto. Cuando tú hablas de autocuidado y tú dices, no, no es igual a autoñoñamiento, ¿a qué te refieres con el autocuidado? Autocuidado es cuidarme mis capacidades, es la capacidad de poder satisfacer mis necesidades y caprichos en la medida de lo posible y ser consciente de mis responsabilidades. Hago esa diferenciación porque, atento a autocuidado, muchas veces nos desligamos de compromisos y luego tenemos un problema más grande al final, ¿verdad? Ah, sí, claro. ¿No? Yo no voy a pagar el colegio porque yo me voy a un resort porque yo lo necesito. Bueno, pues te va a quedar con dos problemas. Yo me voy de compras y voy a gastar todo lo que tenga en la tarjeta disponible. Porque fulano. Entonces, son de las cosas que te decía, Juana, que a veces como desde el dolor, ¿verdad? Porque somos seres humanos, pero entonces estamos agravando lo que no hay necesidad de complicar. Está mezclando el dolor con la irresponsabilidad y eso es otro tema. Eso es otro problema. Entonces, autocuidado es en la medida de tus necesidades realistas, sin desligarte de tus compromisos, porque igual también a veces tú tienes un malestar muy, muy hondo y no quisieras ir a trabajar, pero tienes que. ¿Se puede evitar caer en una depresión cuando hay un dolor? A veces no, y es lo triste de todo, porque a veces necesitamos tocar fondo para ver la realidad. Podemos hacer muchas cosas y lo ideal es que se hagan, pero lamentablemente muchas veces el resultado final de estos procesos tan duros de la vida es tocar fondo. Y cuando se toca fondo, hay que buscar una manera de levantarse porque no existe de otra. Así es. Hay que seguir viviendo. Dios mío, qué difícil se hace. Más que romper, a mí no me gusta dejar los programas como en el problema. Claro. Estamos solucionando el duelo, pero aquí vemos también la necesidad de la construcción de la relación. Sabemos cómo enfrentar el duelo desde donde tú lo estás planteando. Acepte el dolor, busque apoyo, consiéntase, apóyese, sin ser responsable. Y ahí tiene 3 pasos fundamentales. A mí siempre me gusta agregar a hacer ejercicios porque el ejercicio físico ayuda muchísimo, socializar también. Ahora, la situación de las infidelidades es difícil de erradicar. Siempre van a haber casos y todo eso, pero sí podemos prepararnos para una buena relación. Correcto. ¿Qué cosas podemos hacer para darle de ñapa a la gente que está con nosotros? Esta ñapita, mire, usted no ha llegado a una infidelidad, usted no ha llegado a una ruptura. Le vamos a dar herramientas para que no tenga que llegar ahí. Sí, no, y que de corazón todo el que ve este programa yo le deseo que tenga una relación fructífera, duradera y sobre todo fortalecida ante cualquier situación que pueda ocurrir. ¿Qué puede cultivar una relación y darle calidad? Como decíamos en un momento, el disfrute, tener espacios en común donde podamos
simplemente pasarla bien, así sea una musiquita, así sea compartir un traguito, cocinar juntos, ver una película, pero que se sienta que hay realmente un espacio armónico, ¿verdad?, de disfrute. Es importante también que podamos compartir intereses, más allá de los hijos, más allá de la casa, que tengamos un proyecto en común, si sea, qué sé yo, aquel ranchito, si sea no sé qué, aquella, estudiar algo, pero ese algo que nos recuerde para qué estamos juntos, por qué te elegí. Es importante también tener un sentido, y ojalá que todos los podamos tener, un sentido de espiritualidad compartida, que no necesariamente tengamos exactamente los mismos ideales, pero que exista un respeto y admiración compartida, en ese sentido de trascendencia, si sea una religión, si sea una filosofía, pero ese algo, ¿cierto? Creo que con estos 3 principios una relación tiene la capacidad de reinventarse en el tiempo y subsistir, que es todo un reto. Te escojo todos los días. Es un compromiso. Es un compromiso y es una decisión. Pero para poderte escoger, esto tiene que representar no solamente una tarea titánica, tiene que ser sostenible, tiene que ser posible. Claro. Y el disfrute es precisamente aquello que aligera la carga. Claro. Y es lo que el cerebro te va a mantener vinculándote y diciéndote lo importante que esa persona es para ti. Dice, yo quiero más. Yo quiero más. Claro que sí. De las cosas que dan placer, el cerebro siempre nos está mandando ahí una señal para que la volvamos a repetir. Así es. Karen, gracias por estar con nosotros. Queremos decirle a todos nuestros amigos televidentes que estamos todos los domingos a las 7 de la noche en el canal 106 de Claro por Al Tanto TV. Usted puede ver este programa en las redes sociales, en YouTube, Juana Núñez. Usted busca Íntimamente y ahí estaremos. Y usted puede ver este y otros tantos capítulos muy interesantes para la cotidianidad, para el buen vivir, para el bienestar, para la salud mental, que nosotros hacemos aquí con muchísimo gusto. Nuestras redes sociales, Íntimamente TV, Juana Núñez TV, y puede buscarnos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Karen, vamos a darle a nuestros amigos tus contactos para que usted no pierda la oportunidad de buscar un buen terapeuta si así lo necesita. Claro. Me pueden seguir en las redes sociales con mi mismo nombre, Karen González C. Y el número para citas es el 809-851-1386. Gracias, Karen, por estar con nosotros. Encantada. Gracias a ustedes. Recuerde que estamos Íntimamente, un show como te gusta.